Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 24. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto les digo y requiero de manera muy puntual en el Señor, que ya no anden como ustedes andaban, igual a las personas que no conocen a Dios. Estas personas andaban en la vanidad de sus mentes, tenían insensibilizado el entendimiento, porque al tenerlo entenebrecido vivían ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos decidían abrazar. Y esto hacía que sus corazones se mantuvieran endurecidos e insensibles. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la promiscuidad y a la inmoralidad, cometiendo sin ningún tipo de freno toda clase de impureza y de cosa deshonrosa. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, sino que en verdad han sabido escuchar a Cristo y han sido por Cristo enseñados conforme a la verdad que está en Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, ustedes deben decidir de una vez por todas despojarse del viejo hombre que tiene vicios que van conforme a los deseos engañosos de la carne y del pecado. Más bien, ustedes deben mantenerse renovados en sus mentes y en su forma de pensar, para que así estén vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Santo el Cordero de Dios. Separen el texto. Gloria al Señor. Amén. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Eso es, la fe nace por el oír la palabra de Dios. Si le da sueño, párese, ponga su celular en vibrador, procure que nada lo distraiga. La atención que honra la palabra de Dios es una atención que Dios honra. Gloria al Señor. Amén. Y quiero esta mañana, en el nombre de Jesús, que razonemos sobre nuestra pasada manera de vivir y la que necesitamos seguir fortaleciendo en Cristo. Amén. Adoran al Señor, bendicen al Señor. En 2 de Corintios 4:4 las escrituras nos dicen que el Dios de este siglo, Satanás, con todos sus cómplices. Y cuando hablamos de Satanás con todos sus cómplices, estamos hablando de los demonios, de la concupiscencia, del pecado, de la carne, del mundo, de los hombres y de nuestra fragilidad humana. Fíjense todos los aliados que Satanás tiene para provocar que el entendimiento, o sea, el sentido común que las personas tienen, para evitar cometer los errores que traen consecuencias, o para evitar que pasen por el lugar donde acarrean consecuencias, o para pensar aquellas cosas que provocan daño y crisis. Todo lo que hace que las personas eviten eso, Satanás, con todos sus cómplices, el Señor lo reprenda, se encarga de manera muy sutil de hacer que la gente olvide
aquello que le hace daño. Evite aquello que lo arruina. No cometa el pecado que no solo afecta su existencia, sino también la de sus descendientes. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de qué era el perfil de una vida sin Cristo, y hacemos un análisis de lo que debe ser y de lo que es una vida con Cristo, nos damos cuenta razones para ser agradecidos. Y permítanme esta mañana, mis hermanos, en el nombre de Jesús, describir esas razones. Pero primero mostrando lo que éramos sin Cristo. Cometeríamos un grave error si nosotros olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y cometeríamos un grave error, amado amigo que nos escucha, si no te decimos cuál es el riesgo que tú estás corriendo, cuál es el peligro que está sobre tu cabeza, cuál es la condenación que estás arrastrando, todo por rechazar a Cristo como Señor de tu vida. La verdad del Evangelio presenta la vida eterna, pero también la verdad del Evangelio presenta la condenación eterna. Obviamente no lo decimos como personas, ¿verdad?, que hablan con rabia y con odio, como vemos personas que cuando hablan del infierno, cuando hablan de los juicios de Dios, lo dicen como con rabia. No, lo decimos con dolor en el corazón, pero también con un compromiso de decirte la verdad, porque Dios, por su gracia, es, aleluya, el que por la locura del Evangelio ha decidido que los hombres y las mujeres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos adoran al Señor? Sobre todo nombre que se nombra, sobre todo poder y autoridad, sobre todo principado y señorío. Entonces, ¿cómo nosotros vivíamos antes? Bueno, el Dios de este siglo, cuando las Escrituras mencionan a Satanás, el Señor lo reprenda, junto a todos sus cómplices, como un Dios con D minúscula, está simbolizando o está reflejando a alguien que de una manera u otra ha recibido autoridad de aquellos a quienes tiene subyugado. Y el ser humano, quiera o no quiera, si no está bajo el ámbito de la paternidad de Dios, por haber rechazado a Cristo, el ser humano, quiera o no quiera, está bajo la influencia, está bajo el dominio y está bajo el señorío de su amo el diablo. Así dicen las Escrituras. Todo el que practica el pecado es propiedad del diablo, dicen las Escrituras. Esa es la verdad. Se escucha feo porque el pecado es feo. Huele feo porque el pecado huele feo. Se dice de una manera triste y dolorosa porque eso es lo que produce el pecado cuando una vida rechaza a Cristo. Y cuando lo rechaza consciente o inconscientemente. Es por eso el énfasis de Dios en anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas donde hay malas, viejas, noticias malas y viejas. Sin embargo, en Cristo escuchamos noticias nuevas y buenas. Es verdad que hay enfermedad, esa es la mala noticia. Pero la gran verdad sobre esa mala noticia es que tenemos y conocemos al sanador. Es verdad que hay perdición, que hay inmoralidad, que hay pecado, que hay feminicidio, que hay suicidio, que hay delincuencia, que existe todo tipo de degeneración, fornicación, adulterio, violaciones, pedofilia, que existe incesto, existe todo tipo de inmoralidad. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que conocemos a Cristo el Salvador, quien hace nuevas todas las cosas. Pero Él hace nuevas todas las cosas cuando el ser humano, reconociendo su pecado,
confiese a Cristo como Señor. Y es a partir de ese momento que el ser humano pasa de ser una criatura realenga divagando por el mundo a un hijo reconocido por el Señor, a un hijo bajo la paternidad de Dios, no solo como creador, sino también como Padre. ¿Cuántos adoran al Señor? Es bueno decirle esto a toda nuestra comunidad, pero también nosotros entender el orden que tienen nuestras vidas sobre lo que es nuestra realidad en el Señor. Bien, ¿qué es lo que Satanás, con todos sus cómplices, hace con aquellos sobre los que él influencia? Y cuando decimos sobre lo que él influencia, no necesariamente sobre lo que Satanás directamente influencia, sino también sobre los que los demonios influencian, sobre los que la concupiscencia influencia, sobre los que el pecado influencia, sobre los que la carne influencia, sobre los que el mundo influencia, sobre los que los hombres influencian y sobre lo que la naturaleza frágil, débil y pecaminosa influencia. Cuando vemos estos puntos nos damos cuenta que también el ser humano tiene una cuota de responsabilidad, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se cae la actitud de excusa de Adán y de Eva cuando comenzaron uno al otro a echarse la culpa. No, cuando el hombre peca tiene culpa porque lo hace de manera deliberada y lo hace no solo agrediendo a Dios, sino también agrediéndose a sí mismo. No solo agrediéndose a sí mismo, sino también el hombre agrede a su generación. Pero además de agredir a su generación, agrede también a su entorno. El pecado, cuando las criaturas creen que pecan de manera deliberada para insultar, agredir, decepcionar, defraudar y desafiar al Creador, ¿ustedes creen que es el Creador el que recibe el daño? ¿Ustedes creen que el pecado de Satanás le hizo mella a Dios? ¿Quién recibió el daño de su pecado? ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, ¿qué hace Satanás junto a sus cómplices en las vidas que no conocen a Cristo? Produce 4 cosas. Y cada una de esas cosas, cada uno de esos puntos, reciben una respuesta en la gracia de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, en la vida de alguien que no ha decidido reconocer a Cristo como Señor. En primer lugar, leímos cómo el entendimiento está entenebrecido, cómo la facultad de sentido común para medir las consecuencias de sus actos está totalmente inhabilitada. Pero ¿cómo se refleja esta inhabilitación? En primer lugar, en el mundo nosotros notamos cómo se presentan todas las cosas destructivas. Se presentan las drogas, se presenta el alcohol, se presenta el cigarrillo, se presenta la sensualidad, se presenta la pornografía, se presenta la promiscuidad, se presenta la homosexualidad, se presenta el lesbianismo, se presenta el adulterio, se presenta la fornicación como cosa común. Y pese a que el ser humano comprueba, mira y sufre los estragos que producen esas cosas, además de ver claramente ante sus ojos el desastre social que todos estamos viendo a través de los medios de comunicación y que todos podemos observar en nuestra comunidad, pese al que el ser humano está viendo todas esas tragedias. Oiga lo que pasa. Existe un factor interno que Satanás con todo su cómplice está utilizando para que la gente se deje dañar. Oiga,
no solo le muestra todo lo que está haciendo para dañar a la gente, el entendimiento está tan entenebrecido que además de eso convence a la gente para que se deje dañar. Oiga qué masoquismo, oiga qué triste. Por eso usted ve cómo esas promiscuidades y esas vidas que son un ejemplo de inmoralidad son las que más like tienen en los medios de comunicación, las que más arrastre presentan como estilos de moda. Desde que un promiscuo de eso, desde que una persona degenerada en el ambiente artístico se inventa una moda extraña, va usted a ver cómo todos los que no conocen al Señor como borreguitos van a imitarlo, ¿sí o no? ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahí nos damos cuenta, mis hermanos, cómo en el mundo no solo vemos esa gran campaña destructiva, sino también ese elemento que hace que la gente se deje destruir. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Ven ustedes? ¿Por qué se dejan destruir? Porque ellos no tienen la capacidad de decirle al pecado no. El ser humano sin Cristo no tiene la capacidad de decirle a la delincuencia no. El ser humano sin Cristo no tiene la capacidad de decirle al adulterio no. El ser humano sin Cristo no tiene la capacidad de decirle a la fornicación no. El ser humano sin Cristo no tiene la capacidad de decirle a la homosexualidad no. El ser humano sin Cristo no tiene la capacidad de decirle a la idolatría no. El ser humano sin Cristo es como una puerta, y más bien es como una casa sin puerta, como una casa sin ventanas, como una casa sin verja, como una casa totalmente vulnerable. Recuerden lo que era nuestra pasada manera de vivir. Sin Dios, sin esperanza, huérfanos y abandonados, solo con un destino de perdición eterna por delante. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de la humanidad. Y antes de crear la humanidad, ya tenía el plan redentor en pie, preparado para todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero esa pasada manera de vivir no solo se queda en esa enorme campaña destructiva, no solo se queda en la actitud de la gente para dejarse destruir, sino también sigue provocando estragos, haciendo que la gente quiera ser destruida. No solo se dejan destruir, sino que ellos mismos se ponen al pie del precipicio para lanzarse al vacío. Se ponen al pie del precipicio para poner en juego su generación. Y de ahí es donde usted nota cómo las personas no pueden medir las consecuencias de sus actos. Mis hermanos, pero oiga eso, no solo el diablo junto a sus cómplices pone dentro de la gente el deseo, el querer ser destruido, sino también pone a la gente a hacer las cosas que evidencian que es una persona destruida, hacer las cosas que evidencian que es una persona fracasada, hacer las cosas que evidencian que es una persona arruinada. Y así era nuestra pasada manera de vivir. Oiga, vemos la destrucción, nos dejamos destruir, queremos ser destruidos y hacemos las cosas que evidencian que somos personas destruidas. Eso es la pasada manera de vivir. Esa es la radiografía de una vida sin Cristo. No importa el nivel intelectual, económico, político, religioso, académico que tenga, si no tiene a Cristo, es una persona arruinada. Por eso las escrituras dicen en Juan 3:18, el que cree en Cristo no está en crisis, pero el que no cree en Cristo ya está en crisis. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor?
Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esa pasada manera de vivir? ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia cada una de esas estocadas? Campaña destructiva. Nos dejamos destruir. Queremos ser destruidos y andamos y caminamos, pensamos, hablamos y actuamos y vivimos como personas destruidas. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante ese evidente cuadro desastroso del ser humano, de las criaturas que divagan sin Cristo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Su gracia. Su gracia, que procede de su amor. Un amor ofrecido hacia la humanidad, no porque la humanidad hizo cosas para ganarse ese amor, ni porque la humanidad hizo cosas para merecer ese amor, ni porque la humanidad pidió ese amor, sino porque la humanidad, al caer en esa bajeza, donde se encontraba impotente, incapaz, y no solo impotente, incapaz, sin deseo de pedir salvación, porque eso es lo duro. Es fácil usted salvar a alguien que le grita sálvame, pero qué difícil es usted mostrarle el amor hacia alguien que, además de que lo quieren destruir, se deja destruir. Y además de dejarse destruir, quiere que la destruyan. Pero además de querer que la destruyan, hace todas las cosas a pota para que todos evidencien que es una persona que vive arruinada. Observen cómo es la naturaleza del ser humano irredento. Miren lo que éramos nosotros. A veces nosotros nos entregamos al Señor en un ambiente muy romántico, en un ambiente compungido, porque hubo un elemento que Dios permitió para que nosotros entendamos la gran necesidad que tenemos de Él. Y venimos y decimos todo como un testimonio maravilloso de salvación, pero desconocemos las interioridades y los detalles pormenorizados de cuál era nuestra verdadera condición cuando Cristo decidió rescatarnos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Y esto lo digo en el nombre de Jesús, porque de la única forma en la que usted le corresponde a la gracia de Dios es siendo agradecido. Y ustedes saben lo que significa ser agradecido. 4 cosas. Manifestar primero la intención, la manifestación y la expresión de agradecimiento de una persona que no olvida que fue beneficiada gratuitamente. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos muestra la buena voluntad, la disposición y el anhelo del Creador para, a través de Cristo, favorecer a sus criaturas en todo tiempo y en todo lugar, con todo beneficio y toda bendición temporal y eterna. Porque el Dios de toda gracia eternamente es quien es. Su gracia nos dice que la intención de su amor, la manifestación de su amor y la expresión de su amor a través de Cristo es un acto ya realizado, no solo antes de Él elaborarnos con sus propias manos, sino antes de Él crear todo lo que existe en Génesis 1:1. Antes de Dios decir en Génesis 1:1, el primer capítulo del primer libro de la Biblia y el primer versículo, gloria a Dios, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de nosotros ver esa expresión en la Biblia, aleluya, Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él
Y el verso 5 dice: y en amor nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Dale un aplauso a eso, gloria a Dios. Nos escogió en Cristo antes de Él decir: sean la luz, sean los árboles, sean los planetas. Ahí nos damos cuenta cómo su redención estuvo antes que la perdición, cómo la sanidad estuvo antes que la enfermedad, cómo la restauración estuvo antes que la ruina, cómo la libertad estuvo antes que la esclavitud. ¿Cuántos adoran al Señor? Oro a Dios para que esto se interne en nosotros, porque esto para la gloria de Dios nos hace ver que Dios, está en la línea divisoria entre los religiosos y los hijos de Dios. Entienda eso. Miren, más nos vale entender eso. Si nosotros no entendemos eso, nuestra naturaleza pecaminosa agarra nuestro instinto y nos hace ver a Dios como los católicos ven a sus cuadros y a sus ídolos. Porque vamos a interpretar a Dios como si Dios fuera como nosotros, que puede hacer la cosa cuando puede, que hace la cosa cuando tiene ánimo, que hace la cosa cuando quiere, que hace la cosa cuando se recuerda. Y generalmente nuestra naturaleza pecaminosa tiende a comparar a Dios con nosotros. Pero cuando usted tiene la imagen correcta de quién es el Dios de la Biblia, en el momento que su fragilidad humana quiera hacerlo descender, usted recuerda quién es su Dios. ¿Y qué pasa con el pueblo que conoce quién es su Dios? ¿Qué pasa con el pueblo que reconoce quién es su Dios? Por quién es su Dios. Adoran al Señor. Usted se siente caído, se siente apagado, se siente desanimado. Fíjense la respuesta de Dios. Debemos entender eso. Cuando usted no conoce las Escrituras e ignora consciente o inconscientemente estas verdades, la secta de error, como no conocen quién es Dios, porque el diablo ha propiciado que ellos tengan una imagen trastornada del Dios de la Biblia, usted va a creer que la salvación vino como un plan de emergencia. Ustedes ven: ay, mira, ay, Colpo, se dañó el pan, vamos a ver qué hacemos para arreglarlo. No. Oh, Pedro, al no funcionar el aire, vamos a ver qué alternativa. Piensa a ver en qué cosa podemos nosotros involucrarnos para salir de este atolladero. ¿Entienden lo que les digo? Mucha gente que desconoce las Escrituras ve el plan de salvación como un plan B, y la Biblia lo menciona como un plan A. El plan B, gloria a Dios para siempre, gloria al Señor, es el hombre y el mundo que se lo inventa. El plan A estuvo antes de nosotros ser creados. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Qué hace? Y quiero recapitular para los hermanos que están llegando ahora, que tengan una idea. Estamos estudiando en Efesios capítulo 4, del verso 17 al verso 24, la pasada manera de vivir versus la vida nueva en Cristo. Como un entendimiento entenebrecido al anular, gloria a Dios para siempre, como nuestra pasada manera de vivir, caracterizada por la insensibilidad de un entendimiento que hacía que nuestro sentido común no midiera las consecuencias de nuestros actos, ni tampoco interpretara aquellas cosas que nos dañaban, nos hacía no solo estar frente a toda una campaña destructiva, sino también a que nosotros nos dejáramos destruir. Pero además de dejarnos destruir, nosotros queríamos que nos destruyeran. Pero además de nosotros querer que nos destruyeran, hacíamos todas las cosas características de una persona arruinada. ¿Ven? ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahora vamos a ver
¿Cuál es la respuesta de Dios? Que antes de la fundación del mundo ya tenía reservada para todos los que confiesan a Cristo como Señor. Y dijimos que esa respuesta es gracia. ¿Y qué es la gracia? Viene de una expresión que significa buena voluntad, disposición y anhelo del Creador para, a través de Cristo, favorecer a sus criaturas en todo tiempo y en todo lugar, con todo beneficio y con toda bendición temporal y eterna. ¿Qué es una bendición temporal y qué es una bendición eterna? Una bendición temporal es la sanidad. ¿Cuántos adoran al Señor? La provisión de un recurso económico que yo necesito. ¿Es una bendición eterna o una bendición temporal? La salvación es una bendición. Vuelvo y repito. La sanidad divina es una bendición temporal o eterna. Pero el vivir eternamente con el sanador es una bendición temporal o eterna. Entonces ahí nos damos cuenta cuando nosotros medimos qué es temporal y qué es eterno, para darle más énfasis y enfoque a lo eterno. No porque veamos cierta desventaja en lo temporal, pensemos que ya no tenemos lo eterno. Por eso es que cuando servimos a Cristo adquirimos conciencia de eternidad, entendiendo que nuestro cuerpo un día se va a desgastar, se va a enfermar, va a morir. Pero la respuesta de Dios ante esa fragilidad humana es la resurrección. ¿Cuántos adoran al Señor? Donde aprendemos que lo corruptible sea y será sustituido por lo incorruptible. ¿Adoran al Señor? ¿Bendicen al Señor? Lo que muere será sustituido por lo eterno. Y es cuando nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a decir con todo orgullo por Jesucristo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Cuando miramos el Evangelio de Cristo, por todos lados somos beneficiados. Y eso es por gracia. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Porque el Dios de toda gracia, eternamente, es quien es. Su gracia no solo nos muestra todo lo que Él hace y sigue haciendo a través de Cristo para mostrarnos y expresarnos su amor. También la gracia de Dios nos muestra todo lo que Dios hace y todo lo que Dios sigue haciendo para que nos dejemos amar. Es por eso que la necesidad de sentirnos amados, apreciados y valorados por el Señor no surge como iniciativa de nuestra naturaleza humana. Surge porque es el mismo Espíritu Santo quien, además de poner en nosotros la necesidad de querer recibir el amor de Dios, pone en nosotros el hacer con amor, con gozo, con excelencia, con tiempo y a tiempo todo lo que honra a Dios. Oiga, mientras en el mundo vemos todo lo que el diablo hace para destruirnos, todo lo que el diablo hace para que nos dejemos destruir, cómo eso hace que nosotros querramos ser destruidos y cómo hacemos todas las cosas fruto de una persona destruida. La gracia de Dios nos muestra todo lo que Dios hace y sigue haciendo para amarnos, todo lo que Dios hace y sigue haciendo para que nos dejemos amar. El querer dejarnos amar por el Señor, pero también el hacer todas las cosas que con amor, con gozo, con excelencia, con tiempo y a tiempo hacemos para demostrar que somos personas amadas. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero el querer, vuelvo y digo, ser amados por el Señor no es fruto de la iniciativa de la naturaleza humana. No. El ser humano, en su más íntima convicción y en su más íntimo sentir y pesar, tiene el entendimiento entenebrecido, acabamos de leer.
Es por eso que inmediatamente, gloria a Dios, se hace un perfil de quienes eran los hombres antes del diluvio. La descripción más triste que vemos en las Escrituras es que toda su forma de pensar, toda su forma de actuar, toda su forma de vivir y aún los designios de su corazón eran de continuo hacia el mal. De ahí es que la necesidad de nosotros sentirnos amados no es fruto de la iniciativa de la naturaleza humana. Las Escrituras en Filipenses 2:13 dicen que es Dios el que pone el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros la necesidad de querer ser amado, la necesidad de querer ser bendecidos, la necesidad de querer ser admitidos como hijos de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Miren todo lo que hace la gracia de Dios. Ahora, porque Dios eternamente es quien es, su gracia no solo nos muestra todo lo que Él, por amor a través de Cristo, hace y sigue haciendo para salvarnos, también nos muestra todo lo que hace y todo lo que sigue haciendo para que nos dejemos salvar. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Vuelvo y digo, el Dios de toda gracia, porque es quien eternamente es, no solo nos muestra a través de Cristo todo lo que por amor hace para salvarnos, también nos muestra a través de Cristo todo lo que por amor Él hace para que nos dejemos salvar. Pero el deseo de ser salvos no nace como iniciativa de la naturaleza humana. A mí no me nace el hecho de yo ser salvo, porque yo ni siquiera sé qué es eso. Acuérdense cómo leímos en Efesios 4 que el hecho de esas personas vivir, o el hecho de nosotros vivir sin Cristo, nos hacía estar ajenos de la vida de Dios. ¿Y qué significa estar ajeno de la vida de Dios? Que usted no añora lo que usted no sabe. Usted no busca lo que usted no sabe. A usted no le hace falta lo que usted no sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El ser humano nunca se interesa por aquello que no conoce. Por eso es que Dios, en su sabiduría y en su gracia, nos mueve a que lo conozcamos, a que lo conozcamos. Porque mientras más lo conocemos, más nos enamoramos de Él, más se fortalece nuestra fe, más confiamos en Él, más, aleluya, nosotros somos aguerridos en cruzar fronteras, en romper barreras y en ir a hacer lo que honra su nombre. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Gracias por este aplauso que me dieron, gracias. Pero quiero escuchar el de Cristo. El de Cristo es mayor. Gloria a su nombre. Pero además del Espíritu Santo poner en mí el querer ser salvo, pone en mí en hacer todas las cosas propias de una persona salva. ¿Qué hace la gracia de Dios? No solo nos muestra todo lo que Dios hace y todo lo que sigue haciendo a través de Cristo, para mostrarnos su deseo de libertarnos, sino también la gracia de Dios nos muestra todo lo que hace y sigue haciendo para que nos dejemos libertar. Pero además de eso, el deseo de ser libres no es fruto de la iniciativa de la naturaleza humana. No, el ser humano, he visto personas esclavizadas por los demonios, que los he invitado a que confiesen a Cristo y ellos dicen que no, que tienen miedo porque creen que los demonios lo van a castigar. Y dicen que no, porque les gusta eso. Para que usted vea a qué nivel el diablo, el Señor lo reprenda. Los demonios, la concupiscencia, la carne, el pecado, el mundo, los hombres y la fragilidad humana mantienen
esclavizada a una vida que decide vivir esclavizada. Ahora, miren lo que hace la gracia. Es que la gracia de Dios prácticamente lo hace todo. Lo único que Dios exige de nosotros es creer, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo y confesarlo como nuestro Señor. A partir de ese momento, en el nuevo nacimiento, surge una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de actuar y una nueva manera de vivir. Y eso obviamente produce un futuro nuevo y una eternidad nueva. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué hace la gracia de Dios? Porque el Dios de toda gracia eternamente es quien es. Su gracia no solo nos muestra todo lo que Él por amor a través de Cristo hace y todo lo que sigue haciendo para perdonarnos, sino también la gracia de Dios nos muestra todo lo que Dios hace y todo lo que sigue haciendo para que nos dejemos perdonar. Pero la necesidad de ser perdonados no es fruto de nuestra naturaleza humana. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros no solo la necesidad de querer ser perdonados buscando a Cristo, sino también pone en nosotros el hacer todas las cosas propias de una persona verdaderamente perdonada. ¿Cuántos adoran al Señor? Es por eso que necesitamos, mis hermanos, seguir documentándonos. Es por eso que Pedro en 1 de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es que cuando tú entiendes todos los recursos de la gracia de Dios gratuitamente a tu favor y a mi favor, eso produce agradecimiento. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Qué produce la gracia de Dios? Dios no solo nos muestra por amor a través de Cristo todo lo que hace y todo lo que sigue haciendo para que nosotros veamos que Él nos quiere libertar. También nos muestra todo lo que Él hace y todo lo que sigue haciendo a través de Cristo para que nosotros nos dejemos libertar. Pero además de eso, también nos muestra cómo pone en nosotros, vuelvo y repito, la necesidad de ser libres, pero también nos pone la necesidad de hacer todas las cosas que claramente evidencian que somos personas verdaderamente libres. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Mis hermanos, la única forma en la que un ser humano, después de ser tan beneficiado y bendecido por la gracia de Dios, haga que pierda todos estos beneficios adquiridos gratuitamente, de la única manera en la que la gracia de Dios se hace vana en nosotros, de la única manera en la que nosotros salimos de esta gracia, porque déjeme decirle, hay personas que piensan que el carácter de esta gracia sobre nosotros es vitalicio. No, es eterno, no vitalicio. Cuando los efectos de la gracia de Dios siguen haciendo efecto en nosotros, cuando esos beneficios siguen actualizados y vigentes en nosotros, cuando nos mantenemos siguiendo a Cristo, oyendo a Cristo, conociendo a Cristo y siendo agradecidos. La única respuesta que amerita el ser salvos y pasar a hijos de Dios es confesar a Cristo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Pero así también la única respuesta de nosotros hacia todo el favor gratuito que Dios por su gracia ha querido confiarnos es nosotros ser agradecidos. Y la palabra agradecimiento, volvemos a repetir, viene de una expresión que significa intención,
manifestación y expresión de una persona que se muestra agradecida porque no olvida que fue favorecida gratuitamente. Cuando vemos cómo el Señor pone en nosotros, no solo nos muestra que nos ama, también las cosas que Él hace para dejarnos amar. Como no solo Él pone en nosotros el querer ser amados, sino también el hacer todas las cosas que evidencian que somos personas amadas. Todos sabemos que cuando los niños se crían en un ambiente de amor sabio, esto hace que ellos tengan cierto nivel de iniciativa propia. No son tímidos, no se presentan ante aquellos acontecimientos que puedan perturbar a cualquier persona común y corriente. Estos niños se presentan confiados, porque el amor de sus padres produjo en ellos un carácter maduro que les hace ver que tienen capacidad de enfrentar cualquier situación, porque cuentan con el amor de sus padres. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos vestirnos de Cristo. Y la palabra vestirnos de Cristo no significa que usted se ponga un traje, ¿verdad? Como hacen las sectas, que usted ve que se pone una sotana con un crucifijo y un asunto, unos disfraces, gloria a Dios, que, perdone, ridículos, ¿verdad? No, la palabra vestirse de Cristo aquí implica pensar todo lo que honra a Cristo, hablar todo lo que honra a Cristo, hacer todo lo que honra a Cristo, vivir de la manera que honra a Cristo. Pero esto hacerlo de manera intencional, usted querer hacerlo. Así, bueno, el crecimiento físico es un crecimiento que se da usted quiera o no quiera, pero el crecimiento espiritual solo se da si usted quiere. Por eso usted debe decidir crecer en el Señor. Usted debe proponerse crecer en el Señor. Usted debe instalarse en el terreno donde usted sabe que va a crecer en el Señor. Por eso no le recomendamos que vaya a la iglesia más cerca de su casa, sino a la iglesia más cerca de la Biblia. Por eso no le recomendamos que pertenezca al ministerio más cerca de su casa, sino al ministerio más cerca de la Biblia. Los tiempos no están para nosotros creer que Dios está en todas partes. No, Dios está en cualquier iglesia. Ay, ñeñe, te conozco, bacalao. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando viene a ver, usted da donde un asalariado, donde un mal obrero, donde un falso pastor, donde un falso misionero, un falso evangelista, donde un lobo rapaz, donde un perro. ¿Cuántos adoran al Señor? Y los tiempos están para usted saber en quién usted ha creído. ¿Adoran al Señor? Por eso, mis hermanos, vuelvo y repito, que quede claro qué caracterizaba nuestra antigua manera de vivir cuando vivíamos perdidos en nuestros delitos y pecados bajo el yugo de Satanás y de sus cómplices. ¿Qué caracterizaba eso? Que al tener nuestro entendimiento entenebrecido, al nuestro sentido común estar totalmente inhabilitado, no solo veíamos todo lo que nos destruía, también veíamos cómo esas cosas nos convencían para que nos dejáramos destruir. Pero además de eso, nosotros sentíamos que queríamos ser destruidos. ¿No ven esas personas que mueren por sobredosis? ¿Ustedes creen que lo forzan a que mueran así? Es que a ellos les gusta eso. Y quieren morir así, sin saber dónde van a despertar. Pero además de querer ser destruidos, también hacer todo lo que demuestre que son personas que no solo destruyen, sino que también se autodestruyen. Pero ¿qué hace la gracia de Dios como respuesta cuando, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, confesamos a Cristo como Señor? Que al pasarnos al ámbito de la paternidad de Dios, nos damos cuenta por su gracia todo lo que Él hace para amarnos,
Todo lo que Él hace para que nos dejemos amar. Cómo Él pone en nosotros el querer ser amado y cómo pone en nosotros el hacer todo lo que demuestra que somos personas amadas y valoradas porque somos hijos e hijas de Dios. Dios le bendiga con toda bendición. Dios le bendiga con toda bendición, con toda gracia, con todo favor. Oh, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor?